Good morning guys, how are you hijos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes por el momento que están recibiendo la clase. El día de hoy vamos a realizar no una clase nueva, sino más bien lo que vamos a realizar es un pequeño refuerzo sobre los temas que vimos durante este periodo, puesto que de aquí va a venir las preguntas para el próximo examen. ¿Listos? Muy bien, entonces lo único que tú vas a hacer es prestar mucha atención. Uno de los temas que vimos fueron sobre los passive voice. Cuando hablamos del passive voice, nos referimos exactamente a las personas o quién está performando X acción, ¿ya? Para ello, como base, vamos a tener el uso de ¿qué? De los verbos past participle. Nos olvidamos del verbo presente, del verbo pasado. Presentamos los verbos past participle, cual, repito, es la base para ¿qué? Para formar las oraciones con el passive voice. Miren este cuadrito, tenemos played, study, prepare, play. En estos verbos, como tú puedes observar, no hay ningún o mayor problema porque son verbos regulares, no tienen mayor modificación. Pero con los verbos irregulares pasa lo contrario, o bueno, es diferente, puesto que cambia mucho, la mayoría de ellos cambia su escritura. Por ejemplo, del verbo to be es been, del verbo come, del verbo drink, drunk, del verbo eat, eaten, del verbo find, found, del verbo forget, forgot, del verbo give, given, del verbo go, gone, del verbo know, known, del verbo learn, learned, del verbo live, left y del verbo lose, lost. Y por último, el verbo make, made. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya teniendo la base, cuál es el verbo past participle, vamos a presentar estas oraciones. Miren, aquí tenemos, usamos el passive voice para poner mayor énfasis en el objeto, recibiendo la acción del verbo en lugar del sujeto. ¿Cómo es esto, Miss? Miren aquí. En una oración activa tenemos el pronombre o subject más el verbo, en este caso vamos a usar el verbo pasado y el objeto que viene a ser también llamado como complemento. Cuando formamos una oración pasiva, este objeto o complemento pasa como el sujeto, casi en su mayoría, seguido del verbo to be, en este caso el simple past, repito, estoy usando la forma pasada. ¿Y por qué digo estoy usando la forma pasada? El verbo, el passive voice lo uso en todo contexto, presente, pasado, futuro, con could, con will, con todo lo uso, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad estoy usando el verbo, el passive voice en su forma pasada, ¿listo? Tomemos nota. Podemos usar el by, miren, el by, más el now, si necesitamos o queremos saber quién performa la acción. Ejemplos. Oración activa. They sold the company in 1999. Ellos vendieron, miren, sujeto, pronombre, el verbo pasado y el complemento o llamado también object. Miren, the company, el verbo to be pasado, was or were, ¿ya? The company, como estoy hablando de it, was, el verbo past participle de sol es igual sol y el complemento. Pero Miss, ¿cuándo uso was y cuándo were? Antes de continuar, recuerden que el verbo to be en presente es am, is y are, pero en la forma pasada solo son dos, was y were. ¿Y de qué depende? Depende del pronombre que estoy usando en mi oración. Por ejemplo, was lo uso con he, con she y con it. ¿Cuándo uso were? Con we, they y you. También el was lo uso con I, he, she and it. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente oración. Mira, tengo una oración negativa. Pronombre, el sujeto, el verbo pasado en negativo y el complemento. Entonces, dice que el subject, el object pasa como el sujeto. Miren, new software wasn't, como es negativo, y el new software, estoy hablando de it. New software isn't,
Bueno, en este caso es pasado. Wasn't, el verbo past participle de develop es developed, ¿no? Porque es un verbo regular, se mantiene. New software wasn't developed for this computer. Siguiente oración. Acting. A big company built a skyscraper in 1913. A big company built a skyscraper in 1913. En la forma pasiva, ¿cómo sería? Miren, pero antes de ello, identifico el pronombre sujeto, el verbo pasado y el complemento. Una oración activa. Y la pasiva sería: a skyscraper was built 1913. ¿Listos? Vamos a la última. Jerry found a wallet with $30. Miren aquí. Jerry es el subject, la oración activa. Found es el verbo pasado. Y a wallet with $30 es el object. ¿Ok? Vamos a la forma pasiva. El $30 viene a ser el object, pasa como sujeto. Entonces sería $30 were, ¿cuál es el verbo? Found, se mantiene. Recuerden que el verbo found se mantiene en la forma pasada y en el verbo past participle. $30 were found by Jair. Yo le puse en este caso el by para indicar quién lo encontró, ¿no? $30 were found by Jair. ¿Listos? Muy bien. Entonces, la base del passive voice es saber identificar, conocer los verbos past participle y también saber formar una oración, identificar, diferenciar cuándo es una oración activa y cuándo es una oración pasiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro tema. ¿Cuál es el otro tema que vimos? El past perfect. ¿Qué es el past perfect? El simple past es usado para describir un evento en el pasado. Eso ya lo sabemos. Pero cuando hay dos eventos en el pasado, una de ellas viene a ser el past perfect. ¿Y cuál es? Es la acción más temprana de las dos acciones pasadas. Es decir, por ejemplo, si yo en la mañanita me cepillé y desayuné, son dos acciones pasadas. Pero ¿cuál fue la acción más temprana para mí? En mi caso, sería que me cepillé. Entonces, ese sería el past perfect. Miren aquí. El past perfect, presente. Estamos en el presente y tenemos dos acciones pasadas. La acción pasada y la acción más temprana viene a ser el past perfect. ¿Cómo lo usamos? El pronombre más had, el had o hadn't si es que fuese negativo, eso están actuando como auxiliares, más el verbo past participle y el complemento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos para formar nuestra oración. Miren aquí. Primer ejemplo. They showed me her photo. Ella me mostró su foto. Suddenly, I realized I had met her before. Miren aquí. De repente me di cuenta que yo la había conocido antes. Mire, yo la había conocido antes. Dos acciones pasadas. Le mostró la foto, pero se dio cuenta que la había conocido antes. Entonces, esta acción está siendo la acción del past perfect. Had met. ¿Listo? Before Mario and Carla visited Korea, they have never, miren, yo le puse contraction. They had o they, contraction, they never eaten kimchi. Dice, antes que Carla y Mario visitaran Corea, ellos nunca habían comido kimchi. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, estamos usando aquí adverbios de tiempo. Vamos a ver aquí. Before, after, when, until, already, and by the time son frecuentemente usados con el past perfect. Por ejemplo, I had already found a job 3 months before I graduated from college. Mire, yo ya había encontrado un trabajo 3 meses antes que yo me graduara. Son dos acciones pasadas. Pero ¿cuál es la acción más temprana? Que había encontrado un trabajo hace 3 meses antes que se graduara. Siguiente ejemplo. Chris hadn't seen snow until he moved to Boston.
Aquí hay dos acciones pasadas. He moved to Boston, se trasladó a Boston, se mudó, y el otro es que no había visto la nevada, ¿no? ¿Cuál es la acción temprana? Mire, Chris hadn't seen snow. No había visto hasta que él se mudó a Boston, ¿ok? Entonces, la acción más temprana es, repito, que Chris no había visto la nevada antes que se mudara a Boston. Vamos al siguiente. By the time we reach the summit, the weather had changed, ¿no? ¿Cuál es la primera acción? We reached the summit, the weather had changed. El clima había cambiado. ¿Listos? Muy bien. Entonces, es importante identificar de las acciones. Según el contexto, tengo que identificar cuál es la acción más temprana. Y si estoy usando con alguno de estos adverbios de tiempo, antes, después, cuando, hasta que, ya y en el momento de, tengo que leer bien el contexto para poder identificar, o en todo caso tal vez completar cuando se usa el past, el simple past, y cuando el past perfect. ¿Ok? Muy bien. Otro de los temas que vimos fueron el future be going to. Ese tema ya lo hicimos varias veces, ¿no? Pero vamos a recordar. Usamos el future be going to para hablar sobre acciones futuras ya planeadas, sobre intenciones y sobre acciones del cual estamos seguros ocurrirán. ¿Ya? ¿Cómo se forma esta oración? Bien simplecita. El pronombre, el verbo to be, el not, el going to, el verbo base for y el complemento. ¿Listo? ¿Cuáles son los verbos to be? Son tres: am, is y are. ¿Y cómo se usa? Es de acuerdo al pronombre que estoy usando en mi oración. ¿Cuándo uso am? Con I. ¿Cuándo uso is? Con he, con she o con it. ¿Cuándo uso are? Con you, con we y con they. ¿Listo? Muy bien, entonces formamos bien simplecito, ¿eh? Simplemente usamos la fórmula. Marco is going to take a trip next year. Me fijo, corroboro si la oración está siguiendo con la fórmula. El pronombre, el verbo to be. ¿Por qué estoy usando is? Porque cuando hablo de Marco estoy hablando de he, is. Going to take a trip next year. En este complemento estoy usando un adverbio de tiempo. Next year, el próximo año. Segundo ejemplo. Saúl and Frank are going to take English classes. Pronombre, el verbo to be are. ¿Por qué are? Porque estoy hablando de Saúl y Frank. They, ellos. Going to take English classes. Number 3. Look, that man, ese hombre, is going to rob the bank. ¿Por qué estoy empezando con look? Dice bien claro que uso el future be going to cuando observo, más que observar, cuando estoy seguro de que algo va a ocurrir, ¿no? En este caso estoy observando. Observa, look. That man es el pronombre. Cuando hablo that man estoy hablando de he. Is, el verbo to be is. Going to, el verbo y el complemento. Example number 4. Michael is not going to buy a new cell phone. ¿Cumple la fórmula? Yes. ¿Por qué puse is? Porque estoy hablando de Michael. Y Michael es he. Your brother is not going to go to the park. Your brother. Cuando hablo de your brother estoy hablando de quién? De he. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver ahora en forma de pregunta. Ya vimos las formas de oraciones y ahora vamos a ver las preguntas. Yes, no questions, short answers. Dice bien claro su nombre. Cuando hablamos de yes, no questions, estoy hablando de preguntas cortas que en su respuesta voy a obtener una respuesta afirmativa y o negativa. ¿Listos? ¿Cómo se forma? El verbo to be, el pronombre, el going to, el verbo base for y el complemento más el question mark. ¿Listos? Primer ejemplo. Is David going to prepare a cake? ¿Corroboro mi fórmula y es correcta? Yes. ¿Por qué puse is, no am, no are? Porque cuando hablo de David, estoy hablando de quién?
de he. Perfecto. Entonces, miren, cuando yo tengo una pregunta así, yo tengo que identificar cuál es el pronombre común. ¿Para qué? Para no solamente completar el correcto verbo to be, sino también para poder responder en formas cortas. Y cuando se responde en forma corta, yo solamente voy a usar el pronombre común. Miren aquí. Yes, he is. Miren, yes, he, el pronombre común de David es he y el verbo to be es is. En su forma negativa, no, he is not. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Are you going to buy a new TV? Are you going to buy a new TV? Vamos a la respuesta. Recuerda que uno pregunta y el otro responde. Yes, I am. Are you going to buy a new TV? Me pregunta. Yes, I am. ¿No? ¿Y por qué puse am? Si aquí en el verbo, usted dijo que se usa el mismo verbo to be de la pregunta. Si estoy usando I, el verbo to be tiene que ser am, porque el I va con am, ¿verdad? Muy bien. Forma negativa. No, I am not. No, I am not, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos la forma afirmativa y la forma negativa. Vamos a ver el double question form. ¿Cómo es el double question form? Es casi igual a la forma de los yes no questions. La única diferencia es que voy a adicionar el double question form. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al tener un double question form, ya no voy a obtener como respuesta un yes o un no. Voy a obtener una respuesta específica de lugar, de tipo, de razón, etc. ¿Ya? Vamos. Miren, me guío de mi fórmula. Where is Paco going to go tomorrow? Where is Paco going to go tomorrow? Me están preguntando de qué. ¿A dónde Paco irá mañana? Mi respuesta. He is going to the hospital. He is going to go to the hospital, sería, ¿verdad? Estoy formando una oración afirmativa con el going to. He is going to go to the hospital. ¿Listos? Siguiente pregunta. When are the students going to return to the school? ¿Cuándo los alumnos retornarán a la escuela? Mira, está preguntando cuándo, tiempo. Entonces la respuesta es they are going to return next year. They are going to return next year. Ellos retornarán el próximo año. ¿Listo? Muy bien. Entonces, repite, el future be going to es muy fácil. La base es el verbo to be, am, is, are, y se usa de acuerdo al pronombre. Luego el verbo, el going to, y luego el verbo base for. ¿Ya? Y en la pregunta, como les dije, tenemos que identificar qué pronombre común tenemos para yo poder responder para poder responder, ¿no? Recuerden que como es short answers, tenemos que comprimir lo más que podamos. Entonces se usa para ellos el pronombre común. Pero Miss, a ver, nuevamente pregunto, ¿por qué la segunda dice I? ¿Por qué la pregunta dice you? ¿Recuerdan? Uno pregunta y el otro responde. Si yo te pregunto, ¿Are you, tú, going to buy a new TV? ¿Cómo respondes tú? Yo, sí, yo lo haré. No, yo no lo haré, ¿verdad? Entonces, por eso es I. Y ustedes saben que el verbo to be, el pronombre va con el verbo to be am. ¿Listos? Muy bien, hijos. Entonces, eso es todo respecto al going to. Otro de los temas que vimos fueron el future will. ¿Cuándo usamos? ¿Cuándo lo usamos? Para decisiones repentinas o espontáneas, para dar predicciones o promesas, cuando pensamos que algo ocurrirá. Y la forma negativa de will es won't. Recordemos. This evening or this week, next day, next week, next month, next year.
Estos son, ¿qué cosas? Son adverbios de tiempo en el futuro. Vamos a formar oraciones. ¿Cómo se forman oraciones? El pronombre, este es bien facilito, mucho más fácil que el future be going to. Si la oración es afirmativa, con will. Si es negativa, con won't más el verbo base for. ¿Qué es el verbo base for? Es el verbo base o original. Pronombre, will or won't, el verbo base for y el complemento. Examples. Pablo will visit Sonia this week. I think my mother will go to the market today. Mira, pronombre, el will, el verbo y el complemento. Miren el segundo ejemplo. Ahí dice, I think my brother. Recuerden que el will lo usamos cuando para situaciones en las cuales nosotros pensamos, creemos. I think my brother will go to the market today. My sister has an accident, will go to the hospital. Mi hermana tiene un accidente, iremos al hospital. Decisiones repentinas. You want a new school bag. You won't buy a new school bag. Angel won't travel this year. Predicciones puede ser. Your friends won't take English classes. En forma de preguntas, más sencillo que el verbo to be. El will, el pronombre, el verbo base for y el complemento más el question mark. Primera pregunta. Will your teacher prepare a cake tomorrow? Will your teacher prepare a cake tomorrow? Miren, ¿se cumple mi fórmula? Yes. Will, your teacher, el verbo base for y el complemento más el question mark. ¿Qué tengo que hacer aquí? Identificar el pronombre común. ¿Cuál será la respuesta? Yes, he or she will, porque dice your teacher, tu profesor o tu profesora. Yo usé el he. Yes, he will, uso el mismo auxiliar de la pregunta. No, he won't. Sabemos que won't es la forma negativa. Vamos al siguiente ejemplo. Will you apply to an university? Will you apply to an university? Yes, I will. Y en la forma negativa, no, I won't. Hace un momento también les dije junto con el future be going to, que cuando pregunto you, en la respuesta es I. Entonces, ya tenemos forma afirmativa y la forma negativa. Ahora vamos a ver el will, pero con el double question for. Y entonces tenemos el double question for, el will, el pronombre, el verbo base for, el complemento y el question mark. ¿Listos? Muy bien, vamos aquí. Recuerden que cuando tenemos un double question for, vamos a tener una respuesta específica de lugar, de modo, de tiempo, etc. Vamos a ver aquí. Tomo mi fórmula. Where will you study next year? Where will you study next year? Respuesta específica. I will study at a university. ¿Ya? ¿Dónde? At the university. ¿Ya? Si te das cuenta, aquí también estamos formando una oración afirmativa con el will. Pronombre, el will, el verbo y el complemento. Siguiente ejemplo. When will your sister apply to an university? When will your sister apply to an university? Entonces tengo aquí, ¿qué cosa? Vamos a ver when. She will apply to an university next month. Estoy hablando de cuándo. Next month. Tercera, what will your sister prepare for your birthday? Respuesta, what? She will prepare a delicious cake. She will prepare a delicious cake. ¿Qué? A delicious cake. ¿Listo? Entonces, esto es todo hasta hoy, ¿no? Respecto a nuestro refuerzo, repito, no hay CMAP, no hay homework, ¿ya? Solamente la actividad, la única actividad que tú vas a hacer es reforzar. Sobre todo, donde han tenido mayor dificultad ha sido con el passive voice y con el past perfect.
identifiquen bien en el past perfect cuál es la acción más temprana, ¿no? Como les puse el ejemplo, desayuno y me cepillo. Las dos son acciones pasadas porque ya son, no al mediodía. Son acciones pasadas. Pero ¿cuál fue la acción más temprana? A ello voy a hablar como la primera acción y voy a usar el past perfect. Cuando uso el past perfect puede ser afirmativa o negativa. El had o el hadn't más el verbo past participle. Y la otra acción, la segunda acción, ¿cuál es? El simple past, pronombre, verbo pasado y el complemento. En el passive voice, también, si tengo una oración, pronombre, verbo y complemento, verbo pasado porque yo solamente le presenté el passive voice en forma pasada, en la forma pasiva tengo que ordenarla, ¿no? Usando el verbo to be pasado, was, were. Por ejemplo, Joyce prepare bread. Joyce prepare bread. Joyce preparó pan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería mi oración? Bread was prepared by Joyce. Bread was prepared by Joyce. Tengo bread, que es el objeto que pasa como sujeto. El verbo to be was. Prepare es el verbo past participle. By Joyce viene a ser el objeto, el complemento. ¿Listo? Solamente es cuestión de repasar. Para ambos, para el past perfect, para el passive voice, voy a usar, ¿qué cosa? El past participle. ¿Listo, hijos? Entonces, eso sería todo hasta hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Goodbye. Repasen.